Lección 21. Relé y módulo relé. Bueno, pues es un dispositivo electromagnético que puede actuar como interruptor o como conmutador, ¿vale? En el que lo vamos a accionar de forma eléctrica. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Que podemos, con tensiones e intensidades muy pequeñitas, podemos controlar tensiones e intensidades muy grandes. En definitiva, un driver, como lo que hemos visto, o puede formar parte de un driver. Y ahora veremos por qué. Las partes de un relé tenemos los conectores de alimentación, ¿vale? O los conectores de la bobina, la propia bobina, un núcleo magnético en el interior de esa bobina, una armadura móvil y unos contactos. Los contactos tiene tres, el más básico, un común, un normalmente cerrado y un normalmente abierto. ¿Cómo funciona esto? Bien, al aplicarle la tensión correspondiente en los conectores de la bobina, esta tensión va a depender de cada modelo. ¿Cómo lo sabemos? En la carcasa del propio relé viene la tensión a la que se puede alimentar y la corriente que es capaz de soportar a través de sus contactos, ¿vale? Y si no, pondrá una referencia y esa referencia nos llevará a un datasheet en el que podemos ver todos estos datos. Bien, aplicamos la tensión idónea a la bobina, por lo tanto, hacemos circular una corriente en el interior de la bobina, esa corriente induce un campo magnético, ¿vale? Que está magnetizando al núcleo que hay en el interior de la bobina y por lo tanto la armadura móvil se ve atraída hacia el núcleo. Al moverse, al bascular, está moviendo el contacto central, el común, del normalmente cerrado al normalmente abierto. Por lo tanto, si en un principio tendríamos continuidad entre el común y el normalmente cerrado, al aplicar tensión, ahora tenemos continuidad entre el común y el normalmente abierto. ¿De acuerdo? Normalmente significa que en ausencia de tensión ese contacto está cerrado con el común y el otro está abierto con el común, ¿vale? Significa en ausencia de tensión. Bueno, aquí tenemos imágenes de algunos relés, hay de muchos tipos, modelos y formas, ¿vale? Si nos fijamos en el de la izquierda, este de color azul, nos pone arriba un simbolito, un cuadrado, un rectángulo con una raya diagonal. Ese es el símbolo de la bobina. Una bobina de un relé se ejemplifica o se simboliza, perdón, mejor dicho, se simboliza con un cuadrado con una línea diagonal, ¿vale? En el que nos pone, en este caso, 6 voltios. Nos quiere decir que es 6 voltios y además pone VDC, de continua. Y luego en la parte frontal nos dice que es capaz de aguantar su contacto 8 amperios para 250 voltios, ¿vale? Es decir, fíjate lo que podemos hacer. Aplicando 6 voltios a la bobina podemos controlar cargas de 8 amperios y 250 voltios en sus contactos, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, en el naranja que tenemos arriba a la derecha, la bobina, la propia bobina es de 230 voltios, ¿vale? Aquí estamos controlando 230 voltios a través también de una bobina de 230 voltios. Y en este caso aguanta 10 amperios sus contactos, ¿de acuerdo? Ya os digo, hay relés de muchas tensiones, de que sean capaces de soportar diferentes corrientes y va a depender del modelo, ¿vale? Estos son pues los más comunes. Tipos de relés. Bueno, pues tenemos el SPST, que es un relé con un solo interruptor normal, o en inglés el Simple Pole Single Throw, ¿vale? Tenemos también el SPDT, que es un relé con un solo conmutador de 2 vías, o un conmutador de toda la vida, ¿vale? Que se llama en el inglés, sus siglas vienen del Single Pole Double Throw. Y luego tenemos el DPST, ¿vale? Que es un relé con 2 interruptores, ¿vale? O el Double Pole Single Throw. Y luego también tenemos el DPDT, ¿vale? Que es un relé con 2 conmutadores, ¿vale? Dependiendo del modelo, pues vamos a tener más patillas o menos. El más básico, pues tendremos de contacto solamente 2. El más común,
pues digamos es el SPDT, que es un común y un normalmente cerrado y un abierto. ¿De acuerdo? Bien, normalmente el relé, nosotros en la electrónica lo aplicamos en conjunción con un transistor BJT. Ya. El transistor lo usamos por lo que ya hemos hablado un montón de veces. Como Arduino no es capaz de citar en este caso un relé, porque un relé necesita de más corriente o va a estar muy justo, necesitamos de intercalar algo ahí entre medias que nos permita hacer eso. Ya hemos visto cómo funciona el BJT y por qué se utiliza, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es el complemento, el compañero ideal, por eso te decía que es parte del driver, ¿vale? Lo que hacemos es poner un transistor y su relé, además de otros elementos. Por lo tanto, aquí podremos estar controlando con 5 voltios de Arduino, podemos estar controlando una carga 220 voltios. Bien, a esto habría que añadirle unos complementos más, como es la resistencia, la base del transistor y un diodo en antiparalelo, ya sabes, para evitar esas sobretensiones o sobreintensidades y que destruya el transistor, que ahora veremos que los módulos de relé ya lo traen incorporado, ¿vale? Pero si no queremos usar un módulo de relé, pues lo hacemos nosotros. El relé es una plaquita, un módulo en la que ya no nos tenemos que preocupar ni de calcular el transistor, ni la resistencia de base, ni poner ni de buscar un diodo, nada, ni el relé ya nos lo trae todo en uno, ¿vale? Un módulo relé es un todo en uno. Por lo tanto, en este que yo tengo en concreto, usa un transistor PNP, un S8550, ¿vale? Y una resistencia de 1K. Ahora lo vamos a ver imágenes, bien. Aquí el tema es que al ser un PNP, la entrada es a nivel bajo, ¿vale? O sea, cuando tengamos un 0 es cuando voy a poder activar mi relé. Bueno, pues aquí tengo una imagen física de un módulo de relé, ¿vale? Este en concreto es de 4 canales. ¿Qué quiere decir? Que tiene 4 relés. Hay de un solo relé, de 2, de 4, de 8, de 16, ¿vale? Conectores del módulo relé. Bueno, pues tenemos VCC más 5 voltios, GND a masa y luego tenemos 4 IN. El IN 1, 2, 3 y 4, que es la señal para poder activar cada uno de los relés, pero recuerda que este módulo relé en concreto es activo a nivel bajo, por lo tanto para activarlo deberemos de poner un 0, ¿vale? O a low. ¿Qué más tenemos? Bien, luego tenemos unas borneras, en este caso 4 borneras, una para cada relé, en el que cada bornera tiene 3 tornillos. El tornillo central es el común, el de la derecha el normalmente cerrado y el de la izquierda el normalmente abierto. Por lo tanto, cuando apliquemos, por ejemplo, en IN1 un nivel low, un nivel bajo, el relé número 1, ¿qué va a ocurrir? Se va a activar y vamos a tener continuidad, vamos a pasar de tener continuidad entre el tornillito del central y el derecho, vamos a pasar a tener continuidad entre el central y el izquierdo, ¿de acuerdo?